¿Cómo lograr el desarrollo económico utilizando herramientas de descentralización? Un elemento fundamental, muy alineado con lo que ya hemos mencionado, son las secretarías de desarrollo económico. Estas secretarías tienen por objetivo orientar y liderar la formulación de políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales y empresariales en los municipios, como por ejemplo la política pública de innovación que haya en el municipio, de emprendimiento, de clusters, de articulación con cámaras de comercio. Las secretarías de desarrollo económico son actores clave. Esta es una referencia a la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital de Bogotá para el año 2018 y como ya lo hemos mencionado en bastantes ocasiones, las secretarías son cosas bien grandes. Una secretaría no simplemente el secretario del despacho y tres amigos suyos y ya. En el caso de Bogotá, que es una ciudad gigantesca, todo esto es el organigrama resumido de la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital. Tenemos un secretario, tenemos también un subsecretario, tenemos diversas oficinas comunes también a muchas entidades del Estado, como la oficina jurídica, la de control interno, planeación, comunicaciones, control disciplinario y demás. Y además tenemos lo que en Bogotá llaman direcciones. Por ejemplo, está la Dirección de Gestión Corporativa, la Dirección de Estudios Económicos, la Dirección de Competitividad, la Dirección Empresarial para el Empleo, la Dirección de Economía Rural. Y cada una de esas direcciones tiene una cantidad también de subdirecciones. Y en cada una de esas subdirecciones podemos encontrar decenas, a veces cientos de contratistas. Así de grande también es la responsabilidad de un secretario de Desarrollo Económico. Los alcaldes, a través de los consejos, las alcaldías en últimas, tienen la potestad de organizar la estructura de este tipo de secretarías, de cualquier secretaría. En el caso de Bogotá, está subdividida la secretaría en uno, dos, tres, en 5 componentes. Hay otras secretarías que están subdivididas en 3 componentes, otras las subdividen en 6 componentes. Eso depende también de la realidad de cada territorio. Si yo, por ejemplo, estoy en un municipio que se dedica sobre todo a la minería y a la pesca, pues lo más lógico es que en la Secretaría de Desarrollo Económico haya una subsecretaría de pesca y una subsecretaría también de minería. O también podría ser que yo diga, voy a crear una secretaría destinada solamente a temas pesqueros y otra quizás simplemente a temas mineros. O yo podría decir, los temas mineros los voy a realizar, los voy a analizar desde otra dependencia. Bueno, el punto es que si queremos desarrollo económico necesitamos que desde las entidades territoriales hayan funcionarios dedicados a estos temas. Otro actor fundamental que está en el marco de la descentralización para el desarrollo económico son las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado, son privados, de carácter corporativo, es decir, compuesto por, en este caso, muchos empresarios, gremial y sin ánimo de lucro, integradas por los comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil de la Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio son creadas de oficio o a solicitud de los comerciantes mediante acto administrativo del gobierno nacional. Y regresándonos a más o menos la tercera lección o algo por allá hace mucho tiempo, las cámaras de comercio son una manifestación de la descentralización por colaboración, porque las cámaras de comercio cumplen funciones públicas, pero son actores privados y por eso esa descentralización por colaboración que permite asignar funciones administrativas a las cámaras de comercio. Este es un ejemplo de cómo se manifiestan las cámaras de comercio en el caso concreto de Bogotá y Cundinamarca. Las cámaras de comercio tienen la importantísima misión de llevar el registro de las diversas empresas que hay en el territorio y en el caso de Bogotá vemos que según información de la Cámara de Comercio de Bogotá, para el 2019 habían 441.000 empresas, pequeñas, micro, medianas, grandes, y para el 2020 se redujo a 387.000, en parte como resultado de la pandemia. En Cundinamarca también se dio una disminución de 63.000 a 61.000.
Y todo este análisis económico de cómo está nuestro tejido empresarial se da gracias y se da por medio de las cámaras de comercio. Por eso son tan importantes las cámaras de comercio. Otro elemento que se tiene que considerar al hablar de las cámaras de comercio es cómo están distribuidas. En Colombia hay 57 cámaras de comercio. Estas se agrupan en la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, llamada Confecámaras. Este es un mapa que muestra dónde están estas cámaras de comercio. Y el departamento que más tiene cámaras de comercio es, a ver si lo encuentran, tiene 7, está allá en la esquina, medio en el Pacífico, Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene 7 cámaras de comercio. Y esto se debe a que el Valle del Cauca es conocido como el departamento de las ciudades intermedias. Es decir, en el Valle del Cauca hay muchas ciudades que son de categoría 1, de categoría 2 o 3, que son por ende muy importantes a nivel económico, como por ejemplo Palmira, Buga y demás. Por ende se tienen 7 cámaras de comercio para responder a las necesidades comerciales de las empresas que están en estas ciudades más o menos intermedias. Tenemos también departamentos que tienen 5 cámaras de comercio. Por ejemplo, Antioquia tiene 5 cámaras de comercio, Boyacá tiene 5 cámaras de comercio, Cundinamarca tiene 5 cámaras de comercio. Y hay lugares en donde no hay cámaras de comercio, por ejemplo, aquí en Amazonas, en gran parte en la mayoría de los departamentos de la Amazonía, no hay cámaras de comercio, por lo cual si alguien está por allá en el Baupés y quiere tener un registro mercantil para crear una empresa, pues le tocó viajar quizá al Caquetá, a Florencia, a la cámara de comercio que haya en ese territorio para hacer su registro. Todas estas cámaras de comercio cumplen la importantísima labor de llevar el registro de las empresas en últimas que hay en nuestro país, y esa información se la envían a Confecámaras. Confecámaras aprovecha y hace también muchas encuestas, muchos estudios y demás, lo cual nos permite ver a nivel territorial cómo está operando, cómo está funcionando nuestro ecosistema empresarial, fundamental para la generación de empleo y la generación de ingreso en los territorios. Las cámaras de comercio entonces son fundamentales y entre sus muchas funciones sobresalen las siguientes. ¿Qué hace una cámara de comercio? Primero, servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos. Si por ejemplo el gobierno local, regional o incluso nacional va a tomar una medida que va a afectar a un gremio fuerte de esta cámara de comercio o a un gremio que tiene harta presencia en la cámara de comercio, pues estos empresarios van y le dicen a los de la Cámara de Comercio, vengan, ayúdennos, mire que aquí el alcalde, el gobernador, incluso el presidente va a hacer una locura, tomemos medidas para que no nos vayan a afectar con esa nueva normatividad, con ese nuevo POT, con esa nueva ley o con lo que sea. Otro elemento es adelantar investigaciones económicas. Muchas cámaras de comercio elaboran informes económicos en temas de exportaciones, de empleo, de cómo ha evolucionado el tejido empresarial, de remesas, y si uno trabaja en esos temas de desarrollo económico, sí o sí tiene que ir a consultar esas investigaciones realizadas por las cámaras de comercio. Otro elemento es llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en el Código de Comercio. Y el registro mercantil en últimas es el que formaliza a las empresas. Colombia, por cierto, es un país de muchas empresas que son informales, de muchas empresas que no tienen registro mercantil, y eso es malo porque no terminan pagando impuestos, por lo cual no contribuyen a las finanzas públicas, sea del municipio, o sea de la nación y demás, pero también es muy malo para las mismas personas, porque por ejemplo fácilmente pueden dejar de pagar la seguridad social, que es la que permite que accedan a los servicios de salud o eventualmente a su pensión. Entonces hay que tener el registro mercantil para que también la Cámara luche para defender los intereses de aquellos empresarios. Otro elemento es recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción. El Código de Comercio establece que algo que orienta las prácticas comerciales es la costumbre, y por ende la Cámara de Comercio tiene que hacer una recapitulación, un análisis de cuáles son esas costumbres para poder analizar cómo funciona el tejido empresarial
de un determinado territorio. Otro elemento es designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten. A veces hay dos empresas que firmaron un contrato entre sí y una no cumplió. Se forma un conflicto. Mire que esta empresa me dijo que me iba a vender esto y al final no me lo dio. En esos casos, cuando hay un conflicto entre empresas, se puede ir a la Cámara de Comercio, en donde un árbitro va a hacer el análisis imparcial y decidir, bueno, quiénes son más culpables que los otros y qué se puede hacer para solucionar el problema. Y eso nos lleva a hablar de los tribunales de arbitramiento. No solamente es decir quién es el árbitro, sino que también las cámaras de comercio tienen que alquilar o tener bajo su propiedad unas salas de unos tribunales en donde esos árbitros van a estar operando y en donde se van a tomar decisiones en esos tribunales. Otro elemento a considerar es prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores. De nuevo, muchas veces los empresarios piden prestada plata, a veces por X o Y razón no pueden pagar, se forma un conflicto, bueno, hay que ir al tribunal de arbitramiento. Otro elemento a considerar es organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus objetivos o hacer otras labores que estén relacionadas con la construcción de conocimiento. Y las cámaras de comercio son las que por lo general hacen las grandes ferias empresariales. En el caso de Bogotá se suele hacer en Corferias y se hace, por ejemplo, la feria de artesanías o se hace la feria o la convención de empresarios del sector automotriz o algo por el estilo. Bueno, ahí está la Cámara de Comercio trabajando, organizando a los expositores, organizando conferencias y a veces también poniendo la plática para que se puedan alquilar los espacios y comprar los refrigerios y ese tipo de cosas. Otro elemento que vamos a analizar para terminar este análisis de la relación entre descentralización y desarrollo económico es el catastro multipropósito. Antes, en Colombia, el catastro estaba centralizado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el IGAC. Y recordemos que el catastro es fundamental por dos grandes razones. La primera y la más importante es la que permite conocer cuáles son los predios que existen en Colombia y eso permite, entre muchas otras cosas, pedir el impuesto predial a los predios. Pero la segunda razón es que el catastro no solamente sirve para saber quién es el propietario de determinado predio, el catastro también puede servir para conocer, por ejemplo, las condiciones ambientales de ese predio, la composición de la tierra que está en ese predio y la condición del aire incluso que hay en ese predio, muchas cosas de ese predio. Y por ende, la información catastral puede servir para muchas políticas públicas de movilidad, de protección del medio ambiente, también de planeación de colegios, bueno, de muchas otras cosas. Eso se llama el catastro multipropósito. Y una de las gigantescas apuestas que tiene el gobierno colombiano es crear una nueva política catastral. Ya la estamos implementando, se está implementando desde el gobierno Duque. El presidente Petro de manera muy acertada se colocó también esta meta en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Se puso el objetivo de fortalecer el catastro multipropósito en Colombia, porque hoy en día de los mayores problemas que tenemos en Colombia es que nuestra información catastral está desactualizada. Hay municipios en donde no tenemos información catastral. No sabemos qué predios hay y quiénes son los dueños. De nuevo, eso es muy, muy negativo. Eso fomenta, por ejemplo, los conflictos sobre la tierra, que son la raíz de nuestro conflicto armado. Eso evita que haya una adecuada planeación en el territorio. Eso evita que hayan buenas políticas públicas. ¿En qué consiste la nueva política catastral? En resumidas cuentas, se quiere más o menos descentralizar la política catastral, que ya no esté todo centralizado en el IGAC, sino que hayan entidades territoriales, incluso otros actores, que se propongan como gestores catastrales. Ellos pueden decir, por ejemplo, asociación de municipios, miren, yo quiero hacer un gestor catastral. Entonces el IGAC va, los capacita, les instala los software, les explica todo y demás, y ya el municipio o el actor catastral que se
determine, va y hace ese catastro multipropósito. Que por cierto, eso es muy caro, eso es difícil, porque uno tiene que ir con drones, uno tiene que ir con unas cantidad de aparatos para medir la calidad del suelo, para medir los mapas de Google Maps, por ejemplo, las coordenadas de hasta dónde llegan los predios, para eventualmente también, por ejemplo, si soy la oficina de restitución de tierras, darles título de propiedad a las personas. Eso es algo bien complejo, pero de nuevo es algo fundamental, es algo esencial si queremos que funcione a nivel territorial y para fomentar el desarrollo, la descentralización.